Ahorita que estaba maquillándome para poder hacerles un video, me estaba percatando que no les he mostrado la nueva técnica para contornear el rostro. Si ustedes tienen un rostro como ovalado o redondo y tienen esto de aquí, todo esto. Entonces vamos a comenzar para que puedan aprenderlo. Ya que colocaron toda su base de maquillaje en su rostro, así como les enseñé en el video de aquí arriba, ya está colocado. Voy a tomar un tono como este, que es como muy oscuro, como chocolate, es como un café. Y lo voy a tomar en crema, no va a ser en polvo, observen. Aquí tomé un poquito con esta espátula. Y con una brocha lengua de gato, que es esta, voy a tomar un poquito. Y voy a hacer esto. Así como pececito. Observen esto, la línea que se hace. Aquí voy a colocar un puntito que es donde se unen la línea de aquí y la de acá, que es acá. Voy a colocar un puntito. Entonces, inicia desde acá, llega al puntito y baja. Ahora voy a colocar en la parte de aquí abajo y unas líneas. Y ya que lo tengo de esta manera, ahora voy a colocar un poquitito en la nariz. Recuerden que les he comentado en videos anteriores que no me gusta como tal contornear tanto la nariz, ya que las personas en vez de ver su bello maquillaje, que se ve hermosa su base, su labial, lo que sea, no van a ver eso y van a estar... ¿Te hiciste algo en la nariz? ¡Ay, como que te veo rara! ¿Qué te hiciste? A ver. Entonces, háganlo muy discreto. Lo que voy a hacer es colocar un poquito aquí, muy leve, un poquito acá, muy leve. Con una brocha que sea más pequeña, esta la ocupo para el párpado. Voy a tomar un poquito más y voy a hacer mi nariz hacia arriba. Recuerden que todo esto es en crema. No coloqué polvo después de colocar mi base. Inmediatamente después de que termino de colocar mi base de maquillaje, voy a colocar este producto. Voy a hacer mi nariz hacia arriba de la punta, así. Y aquí donde se ve esta línea al momento de levantar, que es aquí, voy a colocar un poco. Allí. Y voy a colocar un poco acá, para que se vea levantada. Una como V. Aquí un poquito más. Entre más cerraditas estas dos líneas, entre más juntas, mejor. Entonces voy a irla cerrando un poco. Y listo. ¿Notaron? Ahora vamos a empezar a desvanecer. Que por cierto, existen dos tipos de brochas de lengua de gato. Una que es para el rostro y la otra que es para ojos. ¿Ven la diferencia? O sea, se nota muchísimo. Esta para rostro, esta para ojos. Así que no se confundan. ¿Pero con qué voy a difuminar o desvanecer estas líneas que se notan mucho? Aclaro, este maquillaje yo me lo estoy haciendo porque grabo videos, porque pues sí, tengo una cámara enfrente. Por eso tengo primero crema y después el siguiente paso va a ser polvo, porque quiero que la cámara no me robe maquillaje. Eso lo pueden utilizar para fotografía, para televisión, para cámara, para lo que quieran. Que si van a tener una fiesta de 15 años, está perfecto porque van a tener las cámaras enfrente de ustedes. Que si va a ser boda, está perfecto porque van a tener las cámaras enfrente de ustedes. Estoy utilizando una brocha que es como plana, como tipo rectangular.
Bueno, ya está un poquito abierta porque ya está viejita, pero me ha funcionado de maravilla. Es plana y es de la marca Sephora. Lo mismo. Y voy a colocar la brocha justamente en la línea. Y no lo voy a hacer hacia abajo. Tengo que levantar. Entonces voy a hacer toco hacia arriba, observen. Y siempre haciendo esto. ¿Vieron? No estoy manchando el área de aquí. Esta tiene que estar limpia para que realmente dé el efecto que necesitamos para esto. Debe de estar limpia esta zona. Ahora, esto sí es muy importante. Si ustedes son muy delgadas, o su rostro es muy ovalado, pero delgado, no les recomiendo hacer este efecto, ya que les va a hacer más delgado su rostro. Lo recomiendo más para las que somos gordibuenas, que pues tenemos esto que no nos gusta, que estamos como gorditas de la cara, o que tenemos el rostro muy redondo y gordito, sin llegar a esta zona donde va el iluminador. Observen. Ahí me paré. No llegué más arriba. Lo mismo acá. Y damos toques sobre la línea. Para desvanecerla más. Se preguntarán, ¿esto también lo puedo hacer con polvo? Sí lo puedes hacer con polvo, solo que no tendrá el mismo efecto en cámara. Si lo quieres ocupar para la vida diaria, para ir al trabajo, para andar en casa, para ir por el pan, para salir a donde tú quieras, que no tengas que ver con ninguna cámara ni nada de eso, está perfecto. Después de colocar tu base de maquillaje, colocas polvo translúcido y encima colocas el polvo de este tono, que es el contorno, y haces lo mismo. Pero si te digo, vas a estar en cámaras, como para las chicas que son youtubers, que les encanta pues grabar videos, TikTok, shorts, en Instagram, Reels, lo que sea que tengan una cámara enfrente, esto es oportunidad para brillar más en la cámara, ya que su rostro se va a ver más perfilado. Toques, 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 toques. Y ya que lo desvanezco, vuelvo a regresar. ¡Ey! Pero esperen, antes de irme, en esta zona de aquí lo vamos a difuminar así, hacia abajo. No tan abajo, porque si no se va a ver todo su cuello oscuro. Así, hacia abajo, hacia abajo. La nariz la desvanecí a toques. Tin, 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 como hacia allá. Tin, 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 tin. Ahora, esta parte, hacia abajo. Lo subo un poquito hacia acá, guiándome hacia la ceja. Hacia la ceja. Del otro lado, hacia la ceja. Muy leve, ¿ya vieron? Casi no coloqué mucho, es una sombrita muy leve. Y en esta zona de aquí, voy a difuminarlo también muy despacio, a toques. Tin, 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 tin. Lo voy a hacer con una brocha lengua de gato. Tin, 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 tin. A toques, a toques, a toques. La cosa es de que quiero que se desvanezca. Lo voy a jalar un poco para acá, para crear como conexión. Tin, 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 tin. Y no, chicas, no se asuste, no se espante, no va a quedar así. O sea, todavía falta otro paso más. Bueno, muchos pasos más. Necesito que vayan preparando su esponja de maquillaje. Estoy colocando un punto de luz en medio muy delgado, observen. Muy delgado. Y aquí, vuelvo a levantar. Aquí. Allí. Ahora lo que hice después fue hacer las cejas con jabón, como les enseñé en la técnica de acá. Me fascinó cómo se me ven las cejas después de que me las quité completamente. Me crecieron súper bien, más gruesas, más tupidas. Me fascinaron. Y ahora únicamente lo que hice fue colocar un poco de base de maquillaje de mi tono al contorno de mi ceja. Y ya, entonces ahora voy a empezar a compactar. Y para eso necesito una esponja de maquillaje ya previamente húmeda y exprimida. Compactando la base de maquillaje en ciertas zonas.
Recuerden que yo ya les enseñé en este video de aquí arribita cómo limpiar sus brochas de 3 maneras diferentes. Les estoy revelando cosas que yo aprendí, yo sé, para que ustedes no sufran al estar, híjole, oigan, ¿saben cómo puedo limpiar mis brochas? ¿Alguien me puede dar un consejo? Ya lo tienen allí, vayan, para que sepan cómo limpiar las brochas profesionalmente. Y son maneras muy económicas. En la parte de acá abajo, a toques. Con este piquito voy a empezar a hacer lo mismo aquí. En el contorno, hacia arriba. Termino en el área de la sien y me meto hacia el cabello. Toques, ahora con lo gordo. En mi pómulo. Lo volteo con el piquito. Hacia arriba, hacia arriba. Voy a colocar un poco más de base de maquillaje de mi tono en esta zona de aquí, donde está este cuadrito que está blanco o que está un poco más claro. ¿Observan? Lo coloqué con la parte de abajo y con la parte de arriba voy a empezar a desvanecer. Solamente allí. Hasta la orejita, abajo, aquí. Y ahora sigue el siguiente paso, que es con polvo translúcido y una brocha que sea como esta o como esta. Permítanme, voy por ella. ¡Ay! Miren, aquí están. Ok, estas dos las pueden utilizar. Esta es una brocha de fibra óptica, como se los dejé en el video de aquí arriba. Y en ese video les enseño cómo reconocer una auténtica. Les recomiendo ocupar primero esta. Toman un poco de polvo translúcido blanco o en este video también les dejo que pueden ocupar si ya se les acabó el polvo translúcido. Siempre antes de colocar el polvo translúcido en esta zona de aquí, siempre hago esto. Con mi dedo limpio, a toques, miro hacia arriba, estiro, voy a estirar. Y compacto. Sin mirar abajo, voy a empezar a colocar. Y listo. Ya sellé esta parte de aquí. Y ya no se me va a hacer un pliegue horrible. Y ahora voy a empezar a colocarlo en todo el rostro. Voy a hacer lo mismo de aquí. Voy a seguir esta línea. Como para desvanecerla más todavía. Hacia abajo, hacia arriba. Hacia abajo, hacia arriba. Y con esta brocha voy a empezar a quitar el exceso del polvo. En todos lados. La única parte donde no coloqué polvo, porque voy a empezar a maquillarme en un video posterior a este nada más es para mostrarles este truco, esta técnica, es esta área de aquí. Esta área no tiene absolutamente nada de polvo. Esa nunca la sellen. Si quieren que sus fotos se vean completamente pigmentadas con su sombra, nunca sellen su párpado con ningún tipo de tono. Algo que tienen que saber sí o sí, o al menos recordarles si es que ya lo saben, es que cuando colocan un polvo para sellar su base, ya no pueden colocar absolutamente nada en crema. Nada en crema. En este caso voy a colocar... Ay, ya se me iba a caer. En este caso voy a colocar este producto, es de Mary Kay. Me gusta mucho y fíjense que las marcas de catálogo, yo soy enemiga de las marcas de catálogo, pero esta marca me ha encantado en cuestión de blush, iluminadores y delineador. Me tiene loca. Este me encantó. Es muy similar a uno de la marca de NARS. Tiene iluminador al mismo tiempo. Entonces lo voy a colocar de aquí hacia arriba, desvaneciéndolo con el cabello. Si ustedes tienen textura en esta parte de aquí como pequeños granitos, yo les recomiendo que el iluminador no lo coloquen de ese lado. Van a sonreír y aquí donde se ve más luz, donde se ve más como abultadito, solamente en esa parte van a colocar el iluminador. Me gusta a mí llevarlo hasta acá arriba
Ya depende de ustedes si desean hacerlo. Miren, ¿ven? Lo volvería a pedir 1000 veces más. Me fascina, vean esto. Me encanta. Se ve la piel súper saludable, aunque solamente sea un efecto, pero la piel se ve súper jugosísima. Ahora, si ustedes no se han hecho sus cejas, así con jabón o con algún otro producto, pueden usar la técnica que les dejé en el video de aquí arriba, que fue un en vivo que hice sobre la técnica del agua con la base de maquillaje y el polvo, que vayan a checarla para que sepan de qué estoy hablando. Y me fascinó, deja la piel tremendamente hidratada. Ahora, en dado caso que ustedes ya se hayan hecho las cejas, así como yo, con jabón o con lo que sea, van a lavar muy bien sus manitas y van a colocar agua y van a hacer esto. Vuelven a hacer lo mismo, colocan agua y van a hacer esto. Tin, 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 tin. Y van a empezar a secar, ya sea con un abanico o con un papel o con lo que quieran, ir secando echándose airecito. Como en mi caso, ya lo hice, no gesticulen. O sea, cuando tengan el agua todavía pues húmeda, obvio, solo échense pues aire, mucho aire, sin gesticular. O sea, no sonrían, traten de no hablar, porque si no, si gesticulan, se va a quedar la línea de expresión que tengan así. O sea, como si lo hubieran sellado y así se queda. Entonces no gesticulen. ¡Ay, hace frío! No gesticulen. Van a hacer lo que les dije en el live que hice aquí arribita. Si tienen alguna duda, pues coméntenmelo aquí abajito en el área de comentarios. Lo que más me apasiona de este truco que les digo del agua es que les deja la piel fresca y más si es fría, más si es sacada del congelador, mucho mejor. Les deja la piel con una textura fascinante, como si no trajeran nada de maquillaje, o sea, no se nota para nada que traen maquillaje. Vean, vean cómo se ve el rostro. Me dio muchísimo gusto poder compartirles esta nueva información que sé que les va a beneficiar mucho y más a aquellas que tenemos esta cosita de aquí que no nos gusta para nada, así que también dejemos de comer. Recuerden que si les gustó este video, apóyenme para que yo pueda saberlo, porque si no, no sé si les gustó o si les fue de ayuda. Y coméntenme qué les pareció, si es que ya lo probaron, obviamente por ver mi video. Bye.